Hola, aquí la segunda parte de la lección 9. Vamos a comenzar considerando estas afirmaciones o enunciados. Primero dice, en el matrimonio, para cada marido existe una sola esposa. Segunda afirmación, para todo árbol que da fruta, existe alguna semilla de la cual germinó. Tercer enunciado, para cualquier escuela hay dos conserjes para mantenerla limpia. Y la cuarta y última afirmación, algunas plantas son helecho. Vamos a tratar de contestar las siguientes 4 preguntas relacionadas a esas 4 afirmaciones respectivamente. La primera para la primera, la segunda para la segunda, etc. Miren. La primera pregunta relacionada a esta primera afirmación nos dice, ¿cuántas esposas existen para cada marido en el matrimonio? Pues si usted lee aquí, en el matrimonio para cada marido existe una sola esposa. Así que la respuesta para la primera pregunta es que existe una sola esposa. ¿Sí? Vamos a contestar la segunda pregunta que tiene que ver con la segunda afirmación. ¿Para cuántos árboles frutales existe alguna semilla de la cual germinó? Aquí dice que para todo árbol que da fruto, y claro, si da fruto es frutal, existe alguna señal de la cual germinó. Pues la respuesta a nuestra pregunta, ¿para cuántos árboles? Pues para todo árbol. Para todo árbol. Tercera pregunta, que corresponde o que está relacionada con la tercera afirmación. ¿Para cuántas escuelas hay dos conserjes que las mantienen limpias? ¿Para cuántas escuelas es que hay dos conserjes que las mantienen limpias? Para cualquier escuela. Así que la respuesta es para cualquier escuela. Y la cuarta y última pregunta que tenemos aquí, relacionada a la cuarta afirmación que presentamos, dice, ¿cuántas plantas son helechos? Pues fíjense cómo dice, algunas plantas son helechos, pues ¿cuántas plantas hay? Algunas. ¿Okay? Algunas plantas. ¿Sí? Esa es la respuesta a esa cuarta pregunta. Bueno, fíjense que en estas afirmaciones y en estas preguntas, lo que hemos preguntado en todo caso es ¿cuántas? ¿Para cuántos? ¿Para cuántas? ¿Cuántas? O sea, nos interesa lo que conocemos como una cantidad. Para una cantidad. Bueno, pues miren, estas son las respuestas. Pues cuando una afirmación contiene información suficiente para yo contestar esas preguntas de cuántas, de qué cantidad, se dice que tenemos cuantificadores. Y cuantificadores son palabras o frases que indican cantidad en algún enunciado o afirmación. Pues, fíjense que aquí, una, para todo, para cualquier, algunas. Pues entonces fíjense que algunas veces usted no puede decir específicamente la cantidad. En este sí, una sola, una sola. Preguntas dice para todo, para cualquier, algunas. Bueno, la cuestión es que, mire, todas se reducen a lo siguiente, mire. Existe una sola. Para todo. Para cualquier. Pero si es para cualquier, es para todo. Y algunas, y si hay algunas, esas algunas que existen. O sea, en matemáticas, los dos cuantificadores que hay principalmente son los siguientes. Los dos cuantificadores que tenemos son los siguientes.
existe y para todo. ¿Okay? Esos son los dos cuantificadores que existen en matemáticas. Existe, por lo menos uno, y para todo. Y algunas veces existe, como en este caso, una sola o uno solo. ¿Okay? Uno solamente o una solamente. El signo que usamos para abreviar este cuantificador que dice existe es este, como una E mayúscula, pero escrita al revés. Y el signo para abreviar esta frase para todo es este otro, que es como una mayúscula también virada al revés. Ahora, fíjese que también puede ocurrir, en este caso, al decir algunas plantas, existen plantas que son helechos. Pero en el caso que usted diga que existe una sola o uno solo, ese es otro cuantificador especial. Existe uno solo. Y en ese caso el signo que se usa es otra vez el de existe, que es la E mayúscula esa mirada al revés, pero seguida con un signo de admiración. ¿Okay? Así es que esos son los tres cuantificadores que existen, que necesitamos mayormente en matemáticas. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo se presentan las afirmaciones en matemáticas que usan esos cuantificadores. Si X es una cosa, esta variable X me va a representar una cosa que puede ser un objeto, un número, una persona, lo que sea. Una X. Y P es una afirmación. O enunciado que establece un hecho. ¿Okay? Pues mire, para yo decir, usar el cuantificador existe, esta cosa, para indicar que existe esta cosa, decimos así: existe X de manera que, o de modo que, o tal que, de modo que, ¿ok? Existe un objeto llamado X, de modo que cumple con lo que indica esa afirmación. Fíjense que yo pude haber dicho de modo que, de manera que, tal que, de forma que. Todas estas frases se pueden usar en ese espacio. Todos ellos se pueden abreviar de dos formas. Específicamente se coge esta frasecita, tal que, se pone T.Q. O sea que aquí, si yo en vez de escribir de modo que, de manera que, tal que, o de forma que, puedo poner aquí TQ. Quiere decir tal que. O puedo usar este símbolo, punto. Una cosita que usted escribe así y otra en otro punto. O sea que en vez de escribir TQ, puedo escribir esto, y también este signo se va a leer de modo que, de manera que, tal que, forma que. Así que usted podría escribir esto de esta manera. Existe X tal que P. Existe tal que P. O de modo que P. O puede escribir existe X tal que P. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo son las afirmaciones que usan el cuantificador para todo? Pues, para todo objeto X, coma, ocurre lo que indica el enunciado o la afirmación P. ¿Okay? Para todo objeto X, coma, ocurre eso que dice ahí. Bien. Bueno, y claro, el de existe uno solo, pues igual que esto, lo único que añadiríamos el signo de admiración. ¿Cómo negaremos estos cuantificadores? Pues mira, pues la primera afirmación, que es de esta manera: existe X de modo que P, o de manera que, de tal forma que P.
¿Okay? Bueno, pues entonces, ¿cómo yo voy a negar eso? Pues yo podría decir que no existe X de manera que P. ¿Verdad? Podría usar esta forma. No existe. Y indicamos que no existe tachando el signo que usamos para la palabra existe. No existe X de manera que P. ¿Okay? Otra forma en que podríamos decir lo siguiente es que, fíjese, si existe X de manera que ocurre esto, podría usted decir que para cualquier X no ocurre esto. ¿Ve? O sea que otra forma de negarlo es decir, para toda X, no P. ¿Ve? Fíjate que también eso lo niega. Si existe X de manera que P, entonces para toda X no ocurre P. Eso sería negar que exista X que cumple con P, porque para toda X lo que ocurre es que no P. Así que fíjense que hay dos formas para negar ese cuantificador de existe. Se prefiere esta. ¿Okay? Así que cuando usted le pidan que usted niegue una afirmación que tiene cuantificador existe, usa esta otra forma. ¿Ves? Cambia de existe X de manera que P a para toda X, no P. ¿Cómo negaremos entonces para toda X P? Bueno, ahora siguiendo el mismo razonamiento, ¿verdad? Si este es la negación de este, ¿ves? ¿Cómo yo cambio uno que esté así? Pues en vez de tener para todo, pondríamos existe. Existe. Volveríamos a poner la X. X. Tal que, porque recuerde que como usted usa el cuantificador de existe, aquí esto pone aquí tal que, y entonces, fíjense que aquí teníamos la negación de P, pues allá iría la negación de P, no P, tal que, no P. ¿Okay? Así que ahí tendríamos la forma de negar una afirmación que tiene este tipo de cuantificador. ¿Ves? Si existe X de manera que P, entonces la negación será para todo X, no ocurre P. Si le da que para todo X, vamos a poner aquí un punto y coma para que no piensen que es parte de la oración, ¿verdad? Para toda X, tal cosa, ocurre tal cosa, entonces existe X de modo que no cumple con esa cosa. ¿Ves? Eso niega que para todo, porque existe uno para el cual no cumple. ¿Okay? Así que esas son las formas de negar las afirmaciones que tengan estos cuantificadores. Existe, lo cambia esta forma, y para todo lo cambia esta forma. ¿Okay? Bueno, pues con esto terminamos el tema de lógica. En la siguiente lección, la número 10, vamos a comenzar con el estudio de los conjuntos. Así que hasta la lección número 10. Nos vemos entonces.